Buenas tardes, jóvenes. Mientras se van conectando sus compañeros, pues como siempre, no se olviden de poner sus dos nombres, sus dos apellidos ahí en el chat y también marcar su asistencia en el aula virtual. Y también, si me llego a desconectar, pues ahí nos comunicamos por WhatsApp, ya que mi máquina de un momento al otro se quedó inhibida y entonces se demoró más o menos, se demoró como unos 5 minutos en reiniciarse, por si acaso vuelva a suceder. Ya, hasta eso, déjenme ir viendo la documentación. Ya, entonces, solamente para recordarles que aquí en el aula virtual tienen que marcar su asistencia, que ya está el PIA actualizado, que material de apoyo de la unidad 1 lo encuentran aquí. Tienen la tarea de investigar ataques cibernéticos. Esto probablemente en esta y la otra semana ya voy a revisar las tareas. Hay una lección de la unidad 1 que ya pueden dar, ¿verdad? Solamente tienen una oportunidad. El tiempo, no les puse tiempo límite. En el examen sí les he de poner tiempo límite de 1 hora. En la unidad 2 están también los materiales de apoyo. También hay una actividad de hacer los casos del COI que me parece que tienen que exponerlo, si no me equivoco. También hay una lección con respecto a esta unidad 2. La lección asimismo son 20 preguntas, tienen tiempo, una sola oportunidad, no tienen tiempo límite, pero en el examen sí. De allí tenemos la unidad 3, la ley de comercio electrónico. Aquí está el material de apoyo. Aquí hay investigar la ley de comercio electrónico. Aquí hay una tarea. También hay una lección aquí, o sea que ya tienen 3 lecciones. Estas lecciones tienen que ir con el material de apoyo, 20 preguntas, duración de una... bueno, no tienen duración. Entonces ya hay 3 lecciones. En la ley de comercio electrónico lo que tienen que hacer es el trabajo en grupo. Tienen que, creo que sí se los indiqué, tienen que ver en qué consisten las firmas electrónicas, cómo funcionan, dónde se aplican, cuál es su nivel de seguridad, qué otras técnicas de seguridad existen, tipos de documentos que garantizan la integridad de la información, y aquí en Ecuador cuáles son las instituciones que otorgan las firmas electrónicas y cuáles son los costos y la duración de la firma electrónica, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos allí. De ahí, ahorita estamos en la unidad 4. Aquí ya está colgado el material de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Aquí tienen también una actividad y también tienen una lección. Esta, si ustedes gustan, no la necesitan realizar todavía porque todavía la estamos desarrollando. Pero esta actividad creo que es la que ustedes no conocían. En la actividad aquí, pues ustedes tienen que traer 2 casos de estudio, pueden ser real o ficticio, de donde se aplican los artículos del LOIC.
indicar cuál fue el contexto de la situación y qué artículos del lo type se aplican, ¿no? Entonces, esta es la tarea tal vez que es la nueva, que ustedes no están, no la habían realizado. ¿Cómo son esos casos que ustedes tienen que realizar? Aquí, por ejemplo, yo tengo un caso de estudio. Dice, en el año del 2014, en el Cantón Salitre, se realizó una asamblea, luego que el alcalde hubiera ganado las elecciones, en la que se presenta el plan de trabajo realizado por el Departamento de Obras Públicas, donde ya se sabía o ya se había tomado decisiones de lo que iba a realizar y el financiamiento de las obras, lo cual representaba ante el pueblo como un hecho donde el pueblo no podía hacer nada más que aceptarlo, aunque no pareciera, ¿no? O sea, había una especie de fraude. Entonces aquí dice, en el artículo número 2, en el literal F, el cual establece que facilitar la efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones de interés general y su fiscalización. ¿Ya? Entonces, así ustedes tienen que ver un caso de preferencia local donde ustedes vean que se puede aplicar un artículo de la ley, algo que no se está respetando o que se puede hacer respetar basado en un artículo de la ley, ¿no? Por ejemplo, acá hay un caso número 2, dice, un ciudadano accediendo a su derecho de recibir información pública solicitó ante el municipio de Salitre la información de los gastos en obras del mercado municipal, la gestión y la construcción del nuevo instituto de Salitre, construcción del camino vecinal a la orilla del río. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta, lo cual lo llevó a acudir a la Defensoría del Pueblo, en la cual interpuso una acción constitucional de acceso a la información pública. No, ahí dice, se podría recurrir al artículo número 7 en literal I, el cual establece la información completa y detallada sobre los procesos contractuales, precontractuales, contractuales de servicios, adjudicación y licitación de las contrataciones de obras, adquisiciones de bienes, prestaciones de servicios, arrendamientos mercantiles, etcétera, celebradas por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidas condiciones o permisos o autorizaciones, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer un contexto, puede ser ficticio, porque entiendo yo que de repente no tengan acceso a este tipo de información o experiencias, y entonces ustedes buscan un artículo que se aplique, ¿no? Entonces, esa es la modalidad del trabajo. Como ustedes pueden ver, no es nada del otro mundo. Lo que sí, traten de no cruzarse entre compañeros, o sea, que no presenten el mismo caso, ¿no? Porque uno puede suponer que lo copian y si presentan el mismo caso, la nota iría para el que lo presentó por primera vez. Bien, dicho esto, y si no hay inquietudes, entonces yo creo que ya podemos comenzar la clase, pero también creo que ustedes tenían que dar unas exposiciones. Entonces, no sé si están listos. La exposición que yo recuerde era sobre el ataque cibernético a empresas. Exactamente. ¿Están Mi listos? grupo ya tiene para exponer. ¿Perdón? Mi grupo ya tiene para exponer. Ya, listo. Entonces les voy a habilitar la compartición de pantalla, ¿verdad? Y aquí yo estoy listo, y los escucho. Y cuando termine me ponen el número de grupo, el nombre de los integrantes del grupo, para yo poder darles calificación. En el chat me ponen eso. Buenas tardes con todos. Vamos a hablar acerca sobre el ataque cibernético a la empresa de Yahoo. El aporte de la empresa
es a nivel de usuario, sirve para muchas cosas. Permite tener en cuenta el correo electrónico para aprovechar las bondades de email, facilita también la lectura y también cuenta con un apartado de buscador con el que acceda a cualquier web de interés en función de la temática sobre la que consulte. Un sistema similar a lo que plantea Google, aunque más especializado en la distribución de información a través de sus medios propios y varios seleccionados. Datos sobre el ataque. Todo se llevó a cabo en el año 2014. Yahoo recibe un ataque informático de alguien denominado Piz que robó 500 millones de cuentas de usuarios para posteriormente venderlas. Yahoo no indicó ningún dato sobre tarjetas de crédito ni cuentas bancarias, señaló que el ataque posiblemente haya sido por algún gobierno. Método empleado. Clic erróneo, un empleado recibió un correo electrónico de phishing con un solo clic, bastaba. Y sucedió, una vez dentro de los atacantes, identificado como Alexei Belan y de origen letón, consiguió 2 grandes premios, la base de datos de un usuario y la herramienta de gestión de cuentas. Para no perder el acceso, instaló una puerta trasera en un servidor y robó una copia de seguridad de datos de clientes para transferirlos a su propio ordenador. Esta contenía nombres, números de teléfono, preguntas y respuestas de desbloqueo de contraseñas y valores criptográficos para cada cuenta. Esos 2 últimos elementos fueron los que habrían valido al grupo para acceder a la información requerida por agentes rusos sobre la privacidad de ciertos usuarios. La sanción fue para Karim Baratot, un canadiense de 22 años de edad. Se declaró culpable de haber estado implicado en el hackeo masivo. El oriundo de Kazajistán podría enfrentar hasta 20 años de prisión, aunque según los abogados la pena recomendada es de 8 o 9 años, de al menos de 500 millones de cuentas de Yahoo. Método previo de seguridad. Yahoo mencionó a sus usuarios que para poder prevenir más incidentes de los que hay, se cambiarían sus contraseñas y que se creen preguntas de seguridad. Gracias. Pónganme allí los integrantes del grupo en el chat y también la señorita que expuso para ponerle la participación en clase por exponer. Entonces son 2 notas, la participación en clase y también la nota del grupo. ¿Hay algún otro grupo que está listo para exponer? Sí, profe, yo. Listo, entonces, aquí los esperamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema de hoy es ataque cibernético a empresas ecuatorianas. En este caso hablaremos de la empresa de telecomunicaciones CNT. ¿Qué actividad tiene la empresa? ¿Cuál es el porcentaje de participación del mercado? La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, es la empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador, una empresa totalmente ecuatoriana y única en el país, con presencia en las 5 líneas de negocio de las telecomunicaciones. En el año 2017 se ha consolidado como el líder en telefonía e internet fijo. Ha duplicado su participación en servicio móvil avanzado en relación a los últimos 3 años. A cierre del 2017, más de 7.5 millones de ecuatorianos accedían al servicio de la CNT, con tecnología de punta y tarifas accesibles. La participación del mercado está dada por el total de abonados más TUC. TUC significa presentación a través de terminales de telecomunicaciones de uso público, con los que cuenta cada operadora para brindar servicios de telefonía fija. A diciembre del año 2019, el 83.51% de líneas registradas de telefonía fija a nivel nacional son proporcionadas por el prestador CNT, quien posee la mayor participación en el mercado. Hasta la fecha se registran 6 empresas que disponen de un título habilitante para brindar el servicio. ¿En qué consistió el ataque? ¿Qué debilidades se aprovecharon? ¿Qué tecnología o métodos utilizaron? ¿De cuánto fue el perjuicio? La Corporación Nacional de Telecomunicaciones informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el delito del ataque a los sistemas informáticos.
para que se realice la investigación previa y se determinen responsables. La empresa ha señalado que sus sistemas registraban intermitentes en su sistema de atención al cliente, agencias y contacto center. La de fuentes internas de la empresa pública, que el ataque informó que es de tipo ransomware, secuestro de datos. Esto es una forma de extorsión en la cual el atacante encripta la información almacenada en el sistema vulnerado, con una llave de descripción a la que solo tiene acceso el ciberdelincuente. ¿Cómo se detectó el delito? Se encontraron a los culpables. ¿Qué sanción se aplicó? La ministra de Telecomunicaciones, Viviana Maino, confirmó que se trata de un ataque de un virus informático de la familia ransomware. Este tipo de amenaza puede atacar diversas instancias, el lugar físico, la red o la base de datos, indicó la ministra, y precisó que en el caso de CNT. La ministra de Telecomunicaciones, CNT y Sociedad de la Información anunció 7 medidas que la entidad tomará. 1. Designar un responsable de evaluar la situación real de CNT. 2. Declarar el estado de emergencia institucional en CNT para poder tomar acciones ágilmente. 3. Realiza una auditoría externa con empresas de más alto nivel internacional. 4. Dotar a CNT de un equipo expertos en ciberseguridad que tengan las mejores herramientas tecnológicas, para lo cual se creará la Gerencia Nacional de Ciberseguridad. 5. Actualizar y modernizar el parque tecnológico institucional. 6. Proponer un proceso de cambio integral, para lo cual hemos entrado en contacto con la Oficina Especializada de Ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA, a fin de garantizar que los procesos que estamos llevando a cabo reúnan los estándares internacionales. 7. Proponer una reforma legal que permita alojar la información estatal en nubes internacionales de alta seguridad y no solamente servidores físicos locales. Gracias. Ya, listo, entonces pongan los integrantes del grupo y la señorita que expuso para ponerle las notas. No sé si hay algún grupo más. ¿Va a exponer algún grupo más? ¿Me confirman? Ya, como no me confirman, asumo que todavía no van a exponer. De todas maneras, recuerden que nos quedan pocas semanas y que es importante que ya vayan saliendo de estas cosas, ¿no? Ya, estamos, me parece, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y también nos quedamos en el artículo número 10. Entonces, vamos a proseguir. Ya, entonces estamos en este artículo número 10. A ver, yo comienzo primero con el artículo número 10. Habla sobre la custodia de la información. El artículo dice que es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho, además de entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, o sea, todo lo que ya vimos anteriormente, que puede, en su mayoría son instituciones públicas, pero también pueden ser personas privadas, ¿verdad? O empresas privadas que administren recursos del Estado. Ya, entonces, estas personas, ¿verdad? Que mantengan registros públicos de manera profesional, por ejemplo, un abogado privado puede mantener información de carácter público, a pesar de que es un abogado privado. Para el derecho a la información se puede ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas
en el manejo de la información, documentación, para impedir u obstaculizar el ejercicio, acceso a la información pública, programa o destrucción. Entonces, y miren aquí la importancia, esto es importante para ustedes. Si ustedes llegan a trabajar en instituciones públicas como por ley, ¿verdad? Aquí está en la ley, ustedes deben de cuidar la información pública, es decir, no pueden, por ejemplo, dejar una carpeta a la intemperie o que le caiga el agua o que se dañe o poner una computadora sin respaldo, ¿no? Ustedes como funcionarios públicos, en el caso que lleguen a trabajar para una institución pública, la ley los obliga, ¿verdad?, a proteger la información para que ésta no sufra ningún tipo de daño o percance, ¿no? Entonces, ahí ustedes este, tienen que implementar las medidas técnicas correspondientes para garantizar el acceso a esta información. Dice el siguiente párrafo. Los que administren, manejen, archiven o conserven la información pública, o sea, potencialmente van a ser ustedes, serán los responsables solidarios con la autoridad de la dependencia a la que pertenece dicha información. Entonces, el director de la entidad, por ejemplo, si ustedes trabajan en el IES, el director de la entidad sería el responsable, pero si ustedes están en sistemas del IES, ustedes son responsables solidarios, es decir, sobre ustedes también recae la pena si le llega a pasar algo a la información. De hecho, pensaría yo que ustedes son más responsables que el director si algo le llega a pasar a la información. La dice que las penas administrativas o penales que se dan lugar por acciones de omisión o ocultación o alteración o pérdida o desmembración de los documentos de la información pública, es decir, que la información tiene que estar íntegra, ¿verdad? Que ustedes no la pueden modificar, alterar bajo ninguna circunstancia. Los documentos originales deberán permanecer en las dependencias a las que pertenecen hasta ser transferida a los archivos generales o al archivo nacional. Entonces, es obligación de los funcionarios públicos mantener la información y mantenerla de manera íntegra. El tiempo de conservación de los documentos públicos lo determina la ley del Sistema de Archivos Nacional y las disposiciones que regulen la conservación de la información pública confidencial. Y yo creo que eran 7 años, pero no sé si alguien puede averiguar eso, sería bueno. Los documentos de una institución que desaparecieren pasarán bajo el inventario del Archivo Nacional y en caso de función interinstitucional será responsable de ello aquella nueva entidad. Entonces, los documentos o la información original no se desaparece y hay una entidad que es el Archivo Nacional quien se encarga de guardar dicha información. ¿Sí? Pero si hay una institución que absorbe a otra, entonces en este caso es la nueva institución la que responde por la información. Para ponerles un ejemplo, yo no conozco mucho porque yo soy nuevo, pero tengo entendido que antes existía un instituto allá en Daule. Y ese instituto desapareció y ese instituto fue absorbido por el Instituto Juan Bautista Aguirre. Entonces, hace un año antes de la pandemia, hace 2 años antes de la pandemia, yo vi que las autoridades estaban haciendo un inventario de toda la documentación que dejó este instituto educacional, porque esa información iba a ser entregada, en este caso, a un organismo superior, que es la CNCI. Y por eso lo están inventariando, para que no exista pérdida de esos documentos originales, porque esos documentos originales son documentos públicos y están protegidos. Ustedes no pueden destruir o dañar un documento público, ¿no? Entonces eso está protegido por ley. Entonces ahí hay un ejemplo de la responsabilidad en cuanto a la información pública. Ya, artículo número 11, no sé si alguien quiera ayudarme con el artículo número 11. Vigilancia y promoción de la ley. Sin perjuicio del derecho
que las leyes asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que le confiere su propia legislación. Corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas a esta ley tendrán los siguientes atributos. Ser el órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. Vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y además esté señalado en el artículo 1 de la presente ley. Vigilar que los documentos públicos se archiven bajo los lineamientos que en esta materia dispone de la Ley del Sistema Nacional de Archivos. Precautelar que la calidad de la información que difundan las instituciones del sector público contribuyan al cumplimiento de los objetivos de esta ley. Elaborar anualmente el informe consolidado nacional de evaluación sobre la base de información publicada en los portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas las instituciones y personas jurídicas de derecho público o privado sujetos a esta ley. Promover o patrocinar a solicitud de cualquier persona natural o jurídica o por iniciativa propia acciones judiciales del acceso a la información pública cuando ésta ha sido denegada y informar al Consejo Nacional en forma semestral el listado índice de toda información clasificada como reservada. Déjame ver si hay otros ítems. Ya. Entonces, el artículo número 11 nos indica que es la Defensoría del Pueblo quien es la institución que nos va a ayudar a hacer respetar estos derechos, ¿no? Y ahí están enumerados en los literales cuáles son sus diferentes atribuciones. Entonces, pasemos de una vez al artículo número 12. El compañero que me colaboró puede ponerse allí en el chat la participación en clase, aunque creo que ya tiene, pero de todas maneras. Y no sé si hay algún alumno más que me pueda ayudar con el artículo número 12. Yo lo hago. Artículo 12. Presentación de informes. Todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado y demás están señaladas en el artículo 1 de la presente ley a través de su titular o representante legal. Presentarán a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año un informe anual sobre el cumplimiento de derechos de acceso a la información pública que contendrá información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que le asigna esta ley, detalle de las solicitudes de acceso a la información y el trámite dado a cada una de ellas, y informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada. Entonces ahí se pone la participación en clase en el chat. El artículo número 12 nos dice o nos detalla un poquito más sobre el artículo número 11 que decía que se deben de presentar informes. Entonces, como ustedes pueden ver, todas las instituciones públicas deben presentar un informe que de alguna manera evidencian si están cumpliendo con esta ley con respecto a facilitar, ¿verdad?, el acceso a la información pública. Y por eso tienen que preparar informes, ¿verdad?, para ver si realmente se está cumpliendo o no esta ley, ¿no? Es una especie como de control. Entonces, para que ustedes vean, pues que el acceso a la información pública es un tema que por lo menos en ley es bastante importante. Artículo 13. ¿Quién me ayuda? Me colabora con el artículo número 13. Artículo 13. Falta de claridad en información. Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano que existe ambigüedad en el manejo de la información,
expresada en los portales informáticos o en la información que se difunde en la propia institución. Para exigirse personalmente la corrección en la difusión, de no hacerlo podrá solicitarse la intervención del defensor del pueblo a efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de esta información. El defensor del pueblo dictaminará los correctivos necesarios de aplicación obligatoria a la información que se difunde. Al efecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes so pena de destitución previo sumario administrativo de las autoridades que incumplan su obligación de difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el defensor del pueblo será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora. Listo, gracias. Póngase ahí la participación en clase. El artículo 13 pues nos habla de que no solamente es de poner la información al alcance público, sino que esta tiene que ser clara y que ustedes como ciudadanos, en el caso de detectar alguna ambigüedad, por ejemplo, ustedes ven en la página web que dice atención desde las 8 y ustedes van al sitio y los atienden desde las 9, ustedes pueden poner su queja de, oiga, ¿qué pasó? Si allí en la página web dice las 8 y ustedes me atienden a las 9. O en la página web dice lleve la cédula y cuando usted va le dice que no, que necesita la cédula y de repente otro documento adicional. Entonces, cuando la información no es clara, ¿verdad? No está existiendo la transparencia y ustedes pueden levantar su queja. Y en el caso de que no lo quieran atender, entonces pueden seguir con el proceso normal y pues este proceso puede llegar a la destitución de la persona que preside esta institución, ¿no? Entonces, así de fuerte, digamos que es la ley. Veamos el artículo 14. Esperemos que pase la vida. Ya, veamos el artículo 14, este habla del Congreso Nacional, dice, además de lo señalado en esta ley, el Congreso Nacional actualizará semanalmente en su página web lo siguiente. O sea, esto es como para que los del Congreso también están aquí tocados. Dice, los textos completos de todos los proyectos de ley que se han presentado en el Congreso Nacional, señalando la comisión especializada permanente asignada a la fecha de presentación, el código y el nombre del auspiciante del proyecto. B, una lista de proyectos de ley que hubiesen sido asignados a cada comisión especializada permanente, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podríamos ver si ese congreso está trabajando o no está trabajando. Y aunque creo que no necesitamos verlo, pero bueno, ahí está en la ley, ¿no? Artículo 15 del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Recuerden que lo que haga el Congreso y lo que hace el Tribunal Supremo Electoral no deja de ser información pública. Dice, además de la información señalada en esta ley, el Tribunal Supremo Electoral, en el término de 70 días, contados a partir de la fecha de recepción de los informes del gasto electoral, presentados por los directores de las diferentes campañas electorales, agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos recibidos y gastados en cada campaña, ¿no? Entonces, de esta manera, a través del artículo 15, nosotros podemos enterarnos después de 2 meses y medio más o menos, en qué y cómo se gastaron la plata los candidatos. Aunque eso es, eso yo creo que a la final uno nunca sabe, porque esos dineros de las campañas, por ahí se va la plata. Bien, artículo 16 dice, la información pública de los partidos políticos, ahí estaba amarrado con el artículo 15. Dice, todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán publicar anualmente en forma electrónica sus informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados, ¿no? Entonces, aquí está la contraparte donde los partidos políticos deben informar en qué gastan la plata.
Ya. Entonces, veamos el artículo de la información reservada y confidencial. Este también es interesante. Eh, ¿Quién me quiere ayudar con el artículo 17? Yo lo llevo. De la información reservada, no procede el derecho a acceder a la información pública exclusivamente en los siguientes casos. A. Los documentos calificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional, por razones de defensa nacional, de conformidad con el artículo 81. Inciso de tercero de la Constitución Política de la República, que son 1. Los planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilización de operaciones especiales y de bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado. 2. Información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes, operaciones e informes de inteligencia y contrainteligencia militar, siempre que existiera conmoción nacional. 3. La información sobre la ubicación del material bélico cuando esta no extrañe peligro para la población. Y 4. Los fondos de uso reservados exclusivamente destinados para fines de la defensa nacional. Y B, las informaciones expresamente establecidas como reservadas en leyes vigentes. Ya, entonces el artículo 17 nos define lo que son informaciones reservadas. Entonces no toda información puede tener acceso a las personas, porque aquí hay información que podría ser utilizada como para una agresión, no sé, militar o política, ¿verdad? O también operaciones de inteligencia. Entonces, este tipo de información tiene el carácter de reservado y por lo tanto no está disponible para los ciudadanos, ¿no? Por el bien del país. Bien, artículo 18. ¿Quién me ayuda con el artículo 18? Protección de la información reservada. La información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 15 años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el periodo de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad Nacional, en los casos de reserva por motivos de seguridad nacional, y los titulares de las instituciones públicas serán responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta ley. La clasificación de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de información. La información reservada que se haga pública antes del vencimiento del plazo de la reserva o de manera distinta a la prevista en el inciso anterior, podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa y o penal según los casos, de la persona que por su función haya violado la reserva. Las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas un índice de los expedientes clasificados como reservados. En ningún caso el índice será considerado como información reservada. Este índice de información reservada detallará fecha de resolución y periodo de vigencia de esta clasificación. La información reservada en temas de seguridad nacional solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Consejo Nacional, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sección reservada. Ya, entonces muchas gracias. A las dos señoritas pónganse ahí participación en clase, ¿verdad? En el chat. Ya, entonces el artículo 18 habla de la protección de la información reservada. Aquí vemos que en nuestro país dura 15 años. En Estados Unidos creo que son como 50 años. Por eso es que todavía no sabemos qué pasó con John F. Kennedy y los ovnis. No, ya pasaron los 50 años, ¿no? Pero ahí liberaron la información, pero toda destruida para que igual la gente no tenga acceso. Bien, en nuestro país es el Consejo Nacional de Seguridad Nacional quienes son los responsables de clasificar y desclasificar la información. Entonces tenemos un Consejo de Seguridad Nacional y también el Congreso podría, ¿verdad?, vetar o desclasificar, perdón, la información si ellos lo consideran
que aplica y obviamente con un voto mayorista, ¿no? Las personas que permitan compartir la información reservada tienen responsabilidad administrativa y penal, por lo cual es un delito. Podríamos decir que es un delito grave, porque si es penal, involucra prisión. Ya, para que la información no se pierda, ¿verdad? Existe un índice de la información que es conocida, o mejor dicho, no es privada. Entonces ahí habla, por ejemplo, qué sé yo, compra de helicópteros, información reservada, pero ya se sabe cuál es el tema, ¿no? Entonces los temas, a breve rasgo, ¿verdad? Esos sí son conocidos para que no exista de repente un proyecto que esté escondido, ¿verdad? Con el pretexto de que sea reservado, esté escondido y que nadie sepa que existe. O sea, aquí sabemos que existen los temas, aunque de repente el contenido no lo podemos acceder. Ya, veamos el artículo 19, dice de la solicitud y sus requisitos, la persona interesada para acceder a la información pública que reposa o la manejan personas jurídicas de derecho público, ¿verdad? Y los que demás están señalados en el artículo 1 de la presente ley, es decir, todos los que manejan información generada con recursos del Estado, deberán hacerlo mediante solicitud escrita al titular de la institución. Por ejemplo, si yo quiero una información del instituto, entonces yo tengo que poner pues, al representante del instituto, a la directora, estimada directora, por medio del presente, solicito que se me permita revisar la información de tal cosa, ¿verdad? Y de repente, bueno, y hay mayores detalles que se puedan poner ahí, ¿no? Entonces, una solicitud a la persona que representa la institución. En esa solicitud debe constar la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud. O sea, es decir que tenemos que estar seguros de que esa institución posee la información de la cual estamos solicitando, ¿no? Dice, esto tiene que ser contestado en el plazo señalado en el artículo número 9 de esta ley, que si ustedes recuerdan era 10 días. Entonces, en 10 días nos tienen que decir si sí o si no. Bien, artículo 20 dice, límites de la publicidad de la información. La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley a crear o producir información. Es decir, si yo digo, por ejemplo, me dirijo al instituto, le digo a la directora que requiero yo los resultados electorales del último ejercicio electoral, entonces no puedo yo pedirle una información que no tiene o que no maneja, ¿no? O tal vez yo no puedo pedir, estimada directora, por favor, facilíteme las estadísticas de aprovechamiento de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, si esa información hay que procesarla para poderla entregar, eso no incluye, ¿verdad? El derecho al acceso a la información. O sea, nosotros accedemos a la información que está allí cruda, ¿verdad? Y no es que nosotros podemos exigir que nos la den en el formato o en la manera que a nosotros nos convenga. Simplemente obtenemos una información cruda, tal y cual como nos la den. Bien, entonces esta ley lo que hace es que aclara que cuando se hace una solicitud, ¿verdad? No se puede pedir algo que no se disponga o que no tengan en ese momento. Por ejemplo, si yo le pido al Tribunal Supremo Electoral una solicitud en diciembre, le digo que quiero saber los resultados electorales y resulta que el Tribunal Supremo Electoral todavía está procesando la información porque todavía no ha procesado toda la información, entonces yo no puedo pedir una información que todavía no tiene. No, tengo que acogerme al proceso normal. No los puedo presionar, ni van a dejar ellos de trabajar para atender mi requerimiento. En este caso de que estas cosas ocurran, o sea, que no se dispongan, no se tengan o simplemente nos piden hacer un proceso, la institución o entidad va a comunicar por escrito la denegación de la solicitud, ¿verdad? Indicando que se debe a la inexistencia de los datos
en su poder para poder responder a dicha solicitud. Entonces, ahí la institución dice, oye, ¿sabes qué? Eso no tengo. Y de esa manera, pues ya cumplió con el requisito. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios a exigir a las entidades que efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo aquellos que por sus objetivos institucionales deban de producir. Esto es lo que les mencioné, que si nosotros queremos la información bajo algún tipo de análisis, ¿verdad? La institución no tiene la obligación de complacernos con este tipo de análisis, a no ser que ese tipo de análisis sea lo que ellos usen en su normal ejercicio. Dice aquí, no se entenderá por producción de la información a la recopilación o compilación de la información que estuviese dispersa en diferentes departamentos o áreas de la institución para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario. Es decir, que yo como representante de la institución, si yo tengo en la institución, la información está en diferentes departamentos, ¿verdad? Yo no puedo decir, oh, ¿sabes qué? Es que tú me estás mandando a procesar, porque está en diferentes departamentos y debo de procesar. No, si están en diferentes departamentos, sí tengo yo la obligación de ir a los departamentos, reunir la información para después poderla entregar. Entonces, eso es lo que me dice el artículo número 20, donde está poniendo algunos límites con respecto a esto de aquí. Artículo 21 de la denegación de la información dice la denegación de acceso a la información o falta de contestación a la solicitud en el plazo señalado en la ley dará lugar a los recursos administrativos, judiciales y constitucionales pertinentes y a la imposición de los funcionarios de las sanciones establecidas en la ley. Es decir, que cuando un funcionario no me responde, ¿verdad? O me responde fuera del plazo, entonces ese funcionario está cometiendo una falta y entonces puede atenerse a lo que indique la ley, ¿no? A las sanciones que indica la ley. Ya, entonces ese fue el artículo 21, donde dice qué pasa si no se cumple. Ya, tenemos el artículo 22, dice el derecho de acceso a la información será garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la información estipulada en la ley sin perjuicio de la acción de amparo constitucional. Es decir, que nosotros podemos o tenemos derecho, ¿verdad? Únicamente por el derecho de acceso a la información. ¿Sí? Sin embargo, también pueden haber otros amparos constitucionales para poder acceder a la información. ¿Sí? O sea, tenemos varios medios que nos garantizan nuestro derecho a tener acceso a la información. Dice, se encuentra legitimada para poder interponer el recurso de acceso a la información toda persona a quien se hubiese negado en forma tácita o expresa información de cualquier índole a lo que se refiere esta ley, ya sea por negativa de la información, ya sea por información incompleta, alterada y hasta falsa que le hubiesen proporcionado. Incluso si la denegatoria se sustenta con el carácter de reservado o confidencial. Entonces, lo que nos dice el artículo 22 es que cualquiera que pida información puede iniciar su derecho al acceso a la información. Y algo que no habíamos mencionado anteriormente es que si me dan información incompleta, por ejemplo, yo quiero ver los movimientos de un banco del Estado, ¿verdad? Y me dan, por ejemplo, los movimientos de, no sé, los movimientos, la mitad de los movimientos. Entonces yo puedo decir que no me quieren cumplir porque solo me dan una parte, ¿no? O si me dan la información y está adulterada, es decir, que los valores no son los reales, entonces también puedo reclamar, ¿no? Yo creo que eso de alterada y falsa caen en la misma falta. Ya, o si me dicen, no te puedo dar esa información porque es confidencial y yo ya sé que no es confidencial, entonces puedo interponer un amparo judicial. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 22. Dice, el recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la información requerida, es decir, en el lugar donde se posee la información.
El recurso de acceso a la información contendrá identificación del recurrente, o sea, la persona quien quiere la información, fundamentos del hecho y derecho, o sea, qué pasó y en qué artículo me baso para estar reclamando, señalamiento de la autoridad o entidad sujeta a esa ley que denegó la información, o sea, quién fue el representante que no me atendió o que me dio mala información, y la pretensión jurídica, es decir, que yo pienso que están violando mi derecho al acceso a la información. Los jueces o el tribunal abocarán conocimiento en el término de 48 horas, es decir, que en 48 horas un juez deberá decir, conozco el caso, sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo la inobservancia de solemnidades exigidas en esta ley. Es decir, que si yo cumplo los requisitos, 48 horas me deben de responder. El juez o tribunal, en el mismo día que se plantee el recurso de acceso a la información, convocará por una sola vez y mediante comunicado escrito a las partes para ser oídas en audiencias públicas a celebrarse dentro de las 24 horas subsiguientes, ¿no? Entonces el juez tiene la potestad de llamar a el solicitante y el representante de la institución para escuchar sus criterios, ¿no? Y para eso solamente hay 24 horas, ¿no? Entonces aquí por ley, pues todo suena muy, muy rápido, muy dinámico. Bien, la respectiva resolución deberá dictarse en el término máximo de 2 días contados desde la fecha que tuvo lugar la audiencia, aun si el poseedor de la información no asistiese a ella, ¿no? Entonces se convoca la audiencia, o sea, después de 48 horas de conocimiento de la causa, se llama a la conciliación, eso es un día, y después de ese día de conciliación hay 2 días más donde el juez se procede, ¿verdad? E indica si es que hay falta o no hay falta. Admitido el trámite del recurso, los representantes de las entidades o personas naturales accionadas entregarán al juez en el plazo de 8 días la información requerida. Entonces, el juez dice que sí, que efectivamente se ha violado el derecho de acceso a la información, ¿verdad? Exige, ¿verdad?, al representante de la información que entregue la información en el plazo de 8 días. En el caso de que haya, y eso es indiferentemente si es que el representante de la información se presentó o no a la audiencia. Ya, en el caso que la información reservada o confidencial, ¿verdad?, se deberá demostrar documentada y motivadamente con el listado del índice legal y correcta clasificación de los términos de esta ley, si se justifica plenamente la clasificación de reserva o confidencial. El juez o el tribunal confirmará la negativa del acceso a la información. Es decir, que si la negación se da porque dicen que es información reservada, entonces el representante de la institución deberá demostrar que sí se trata de información reservada. Y para eso, pues toda información reservada sale en su índice de informaciones reservadas y ahí debería constar, ¿no? Bien, en el caso del que el juez determine que la información no corresponde a la clasificada como reservada o confidencial, en los términos de la presente ley, dispondrá la entrega de dicha información al recurrente en el término de 24 horas. De esta resolución podrá apelarse ante el Tribunal Constitucional la autoridad que alegue que la información es reservada o clasificada. Entonces, si el juez dice que eso no es confidencial, hay 24 horas para que el representante de la institución dé la información. Pero si el representante aún sigue de necio y dice, no, yo no voy a entregar nada porque eso es confidencial, entonces aún puede recurrir, ¿verdad?, a una institución superior como es el Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional decida en última instancia si eso es información reservada o no lo es. Bien, dice aquí, dentro de los recursos de acceso a la información instaurados por la negación del acceso a la información pública por denuncia o de oficio, cuando la información se encuentre en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción, el juez de oficio, a petición de parte, dictará que cualquiera de las siguientes medidas cautelares, ¿no? Entonces, si de repente el custodio de la información se ve así como que muy negativo, muy renuente, y uno podría pensar que puede destruir la información, entonces el juez va a cuidar la información. Recuerden que eso es un recurso invaluable, la información no se puede repetir, ¿verdad? Entonces el juez puede pedir la protección de dicha información, tomando las medidas de colocando sellos de seguridad en la información para garantizar que nadie abra, ¿verdad?, esos archivos, o aprehensión verificando la reproducción de la información, ¿no?
Entonces, estas son dos medidas que puede tomar el juez. Para la aplicación de las medidas cautelares antes señaladas, el juez podrá disponer la intervención de la fuerza pública, es decir, puede pedir a la fuerza pública que intervenga en la institución donde se presume que no van a garantizar la integridad de la información, ¿verdad? Y de considerarse insuficiente la respuesta a petición del juez, podrá ordenarse la verificación directa de él a los archivos correspondientes, para lo cual la persona requerida facilitará el acceso del recurrente a las fuentes de información, designándose para dicha diligencia la concurrencia de peritos si fuese necesario, ¿no? Entonces, si todavía hay dudas, el juez puede recurrir a peritos que vayan y verifiquen que la información se encuentra a salvo, cumpliendo todos los requisitos de la ley, ¿no? Y el representante pues debe facilitar los accesos. De la resolución de la información que adopta el juez de lo civil o el tribunal de la instancia, se podrá apelar ante el Tribunal Constitucional para que confirme o revoque la resolución apelada. Entonces hay una tercera institución con mayor poder, que es el Tribunal Constitucional, que donde se puede apelar en el caso de que alguna de las partes no coincida con lo dicho por el juez. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días hábiles siguientes y será concedido con efecto devolutivo, salvo en el caso de que los recursos de apelación deducidos por el acceso a la información renovada o confidencial, ¿no? Entonces, 3 días para poder apelar. Negado el recurso por el juez o el Tribunal Constitucional, cesarán las medidas cautelares, es decir, si el promotor de la información tiene razón, entonces se le quitan las medidas que se tomaron contra esta institución. La ley de control constitucional será la norma supletoria en trámites de este recurso. Y en este fue el artículo 22, ¿verdad? Dejando claras algunas cosas. Ya, vamos con el artículo 23. A ver, si alguien me quiere ayudar con el artículo 23. Ustedes que deseen colaborar con el artículo 23. Nadie. Bueno, entonces, como nadie me quiere colaborar, pues yo sí. Pero me acordaré cuando me pidan un punto. Ya, sanciones a los funcionarios o empleados públicos o privados. Entonces estamos aquí en el capítulo de las sanciones. Dicen los funcionarios de las entidades de administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley que incurriesen en actos o omisiones o denegación ilegítima de los accesos a la información pública, o sea, denegando nuestro derecho, entendiéndose como información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea por información incompleta, alterada o falsa, que proporcionan o debieron haber proporcionado, serán sancionados según la gravedad de la falta y sin perjuicio de acciones civiles y penales a los que hubiese lugar de la siguiente manera. Primero, multa equivalente a la remuneración de un mes de sueldo a salario que se haya percibiendo en la fecha de la sanción. Entonces le quitan un sueldo y a cualquiera le duele que le quiten un sueldo. Suspensión de sus funciones en el tiempo de 30 días calendarios sin derecho a sueldo o remuneración en el mismo plazo. Es decir, no lo dejan trabajar y tampoco gana sueldo. También duele. Duele más la primera, porque la segunda por lo menos se queda en la casa. C. Destitución del cargo. Destitución del cargo en el caso que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, persista en la negativa de entregar la información. Entonces ahí ya es necio y ahí ya lo destituyen y ahí sí duele más porque ahí ya se queda sin sueldo. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores. Ya, aquí esta acá ya no es tan relevante para ustedes. Voy a ver por acá. Ya.
Ya listo. Entonces, nos hemos acabado la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Son 23 artículos, si no me equivoco. 23 artículos y ya nos acabamos esto de aquí. Y recuerden ustedes que tienen una tarea que es la que ya les compartí. A ver si les vuelvo a compartir. Está aquí, Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, traer dos casos, real o ficticio, donde se aplican artículos del código, ¿no? Entonces, un minuto. Perdón. Dice, un ciudadano desea saber cuánto debe de los previos del año 2014 al 2019. Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna a dicho pedido solicitado, por lo cual tuvo que acudir a la Defensoría del Pueblo de tal manera que aquella persona interpuso una acción judicial, la misma que tiene acceso a la información pública, y por este motivo ordenó dar dicha petición solicitada al ciudadano, dando un plazo de 10 días para que diera a conocer la información. Entonces, leyendo este caso de aquí, ¿qué artículo, verdad? ¿Qué artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública es el que se ha aplicado? ¿Qué artículo ustedes creen que aplican ahí? ¿No? Para eso deben de tener su ley de información pública, ¿verdad? Para poder consultar. El artículo 8. Vamos viendo. Déjenme. Ya, su compañero dice el artículo 8. Vamos a ver, el artículo 8 dice... Promoción de los derechos de la información, dice todas las entidades que conforman, reglamento, difusión, bla, bla, bla. No, porque miren que aquí habla de la divulgación. Entonces pensaría yo que el artículo 8 no aplica, ¿no? Ya, analicemos el contexto. A ver, dice que le negaron la información y por lo tanto acudió a la Defensoría del Pueblo. Y la Defensoría del Pueblo dijo que tenía un plazo de 10 días. Yo pienso que aquí esta solicitud se basa en su propio derecho de acceso a la información pública. Entonces, el artículo 1, no, este es el artículo 7, pero es el artículo 1. Veamos, dice que el acceso a la información pública es un derecho. Entonces yo podría decir, basado en el artículo 1, ¿verdad? Tengo derecho a que se me entregue dicha información. Entonces el artículo 1 es un artículo que aplica para esa solicitud. Veamos por acá, dice... También podría ser el artículo número 2, porque el artículo número 2 dice que garantiza, ¿verdad?, los derechos consagrados en la Constitución, en los pactos internacionales, los derechos
humanos, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 2 es otro de los derechos en los cuales yo me podría basar. Veamos, artículo 3 también, porque aquí el artículo 3 indica cuál es a cuáles entidades se aplica esta ley. Podríamos, para decir cuál es la información, podríamos decir que es una información pública, aplicando el artículo 5. ¿Qué más? Podríamos aplicar tal vez el artículo 22, donde se nos garantiza acceder al recurso de la información. ¿Sí? ¿Saben cuál estaba buscando? No encontré, creo que son uno de los primeros, donde está la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces, ese artículo me faltó. Creo que está... Creo que está, por aquí no está. Miren, el artículo 9 creo que habla de los 10 días, entonces el artículo 9 también aplica, ¿no? Ya, entonces la cuestión es que nosotros escojamos bajo qué artículos nosotros tomamos el criterio o la decisión para proceder, ¿no? En este caso, tenemos que podemos aplicar los artículos que son de derecho, el artículo que indica que el defensor del pueblo es el que nos tiene que patrocinar, y el artículo que nos indica los 10 días, ¿no? Entonces son, como ustedes pueden darse cuenta, en un caso nosotros nos podemos fundamentar no solamente por uno, sino por varios artículos que aplican en dicho caso. ¿Y el artículo 5 también o no? Podría... El artículo 5 dice, se considera información pública todo documento que se encuentra en el poder. Ajá. Efectivamente, el artículo 5 sería para poder indicar que dicha información es una información pública, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes hagan al momento de que tengan que hacer su tarea, ¿verdad? Ustedes van a inventar un caso, ¿verdad? O van a buscar un caso real, y entonces ustedes van a ver qué artículos se violaron, o qué artículos se pueden aplicar para garantizar el derecho a tener acceso a la información pública. Entonces ya ese caso ahí, ya medio que lo revisamos. Ahí tenemos otro caso. Dice, el representante legal de un privado de la libertad desea conocer los actos ilícitos de su defendido, el cual no tiene acceso a la información, ya que aquellos derechos para él no cuentan porque le prohíben la información personal. Él dará a conocer acciones legales, ya que el representante legal del defendido desea saber la información. Creo que no está bien redactado, pero básicamente lo que dice es que hay un abogado que representa a un reo, y que entonces el abogado quiere conocer la información del reo, pero que le dicen al abogado, ¿sabes qué? Como él es un reo, él ya no tiene derecho, porque los reos pierden los derechos civiles, entonces él ya no tiene derecho a acceder a la información,
pero el abogado alega de que él como ciudadano, él sí tiene derecho a acceder a la información y por lo tanto requiere acceder a dicha información. Entonces, la pregunta sería, ¿qué artículos puede recurrir el abogado para hacer, defender su derecho? ¿No? Entonces, ¿qué artículos creen ustedes que aplican aquí? Esto es lo que ustedes tienen que hacer en ese deber, por eso ahorita lo estamos revisando. Así que, ¿qué artículo podemos aplicar aquí? Bueno, de entrada yo creo que el artículo 1 y el artículo 2 garantizan estos derechos. Entonces, basado en el artículo 1 y el artículo 2, todas las personas tienen derecho a tener acceso a la información. ¿No? ¿Qué más? El artículo 12.1. El artículo 2, el punto 1 dice. ¿Artículo 2 o artículo 12? 12.1. Vamos a ver entonces. El artículo 12 dice de la presentación de informes. Dice, información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que asigna esta ley. Yo pienso que no aplica porque aquí está hablando de informes. Y en este caso, en el caso que estamos viendo información específica, ¿no? Entonces, como que el artículo 12 no aplica allí. No justifica. Pero sigamos viendo. Revisémoslo así en orden ascendente, ¿verdad? Ámbito de la ley. Por ejemplo, si esa información de ese río estuviera en manos de un abogado privado, ¿verdad? Podríamos basarnos en el artículo 3, literal C, que dice, las personas jurídicas cuyas acciones o participaciones pertenezcan en todo o en parte al Estado, exclusivamente sobre el destino y manejo de los recursos del Estado, ¿verdad? Se están sujetos a esta ley, ¿no? Aunque parece que literal C no aplicó del todo como yo pensaba. Aquí parece que aplica mejor. Las personas jurídicas de derecho privado que sean delegatarias o concesionarias o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del Estado en términos del respectivo contrato. Entonces, aquí podría caer un abogado que tenga la información, ¿no? Entonces, podríamos incluir, basándonos en el artículo 3, literal F, pero de repente hay otros artículos. Por ejemplo, miren, el artículo 5 habla que se considera información pública todo documento que se encuentre en el poder de instituciones públicas. En este caso, si estamos hablando de un privado de la libertad, entonces esto pertenece a instituciones públicas, entonces podríamos indicar que bajo el artículo 5, ¿verdad? Los hechos que ha incurrido este implicado son de carácter público. Ahora, tal vez lo que nos puedan decir es que esa información es de carácter confidencial, ¿sí? Pero nosotros podríamos indicar que el artículo 6 dice que se considera información confidencial aquella información que no está sujeta al principio de publicidad, ¿verdad? Y que deriva a los derechos personales y fundamentales, especialmente aquellos señalados en el artículo 23 y 24. Ya, pero miren, el artículo 6 también dice, no podrá invocarse reserva cuando se trate de investigaciones que realicen las autoridades públicas competentes sobre violaciones a los derechos de personas que se encuentren establecidos en la Constitución de la República, ¿no? Entonces, podríamos basarnos en este pedacito del artículo número 6 para que no nos nieguen la información.
Veamos qué más, qué otro artículo. Yo creo que con esos artículos que vimos, ya estaríamos sustentados. No veo otro artículo que aplique allí. Esto no es. Ya, les comento que en las lecciones que hay sobre esta ley hay casos de estudios así similares a los que estamos viendo. Entonces ustedes tienen que más o menos ver qué artículos se pueden aplicar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro artículo, dice, Juan va al municipio a entregar una solicitud, se la aceptan, va después de 8 días y le dicen que tiene que ir al siguiente día. Él va al siguiente día y de nuevo le dicen que vaya otro día. Juan no logra que le den la información acerca de la solicitud que entregó. ¿Qué artículos podremos aplicar aquí para defender a Juan? Considerando que ya van como más de 10 días en que no le atienden su solicitud de entrega de información. Veamos, ya sabemos que el artículo 1 y 2 nos garantizan de que la información es pública, ¿no? Entonces, por ese lado no hay. ¿Dónde aplica esta ley? Pues no es lo que está en tela de juicio aquí. Principios de esta ley. Podría aplicarse el artículo 4. Podríamos aplicar el artículo 4, donde dicen que la información es pública y que pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ya, entonces el artículo 4 podríamos utilizar literal 1. El artículo 6 no aplica. El artículo 7 tampoco. Ya, aquí yo creo que aplica el artículo 9, porque es lo que le están violando, porque a él no le están negando, sino que le están alargando los plazos. Entonces, Juan podría aplicar el artículo 9, donde dice que tienen un plazo de 10 días para poder entregar la información. Entonces, este es el derecho que no están respetándole a Juan, ¿no? Entonces, aplica de cajón, aplica mejor el artículo 9. Ya, entonces les decía yo que así en la lección creo que tienen 5 preguntas que son de casos y en esas preguntas ustedes van a tener que ver qué artículos aplican, ¿verdad? Para los diferentes casos. Entonces es por eso que es importante que ustedes vayan practicando. También en la unidad número 2 me parece que hay casos del COIT, ¿verdad? Que es la tarea que ustedes tuvieron que hacer. Entonces, eso es para que ustedes relacionen, ¿verdad? Cosas que ocurren en la vida real con los artículos que están en la ley. Ya, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si no hay preguntas,
Nos vamos a quedar hasta allí. Yo en este momento estoy copiando su asistencia y participación en clase. Y ustedes si gustan, ya pueden desconectarse y ya saben que tienen actividades allí que hacer en el aula virtual. Chao. ¿Listo, jóvenes? Yo acabo de copiar sus asistencias, entonces procedo a desconectar. Que tengan buenas tardes, jóvenes.